Partículas subatómicas. Nos vamos a centrar en una rama de la química que es química atómica. Entonces, ¿qué son las partículas subatómicas? Son estructuras de la materia que son más pequeñas que el átomo y pues que lo están conformando, o sea, hacen parte de él y son las partículas que determinan las propiedades del átomo. Entonces, aquí tenemos en la imagen el átomo. El átomo está formado por orbitales, ¿cierto? Pues bueno, el último modelo atómico nos habla de una nube de electrones alrededor de él, pero entonces trabajamos pues con el de Bohr, que es el que nos hablaba de los niveles de energía. Entonces tenemos acá el núcleo. En el núcleo se encuentran estas partículas subatómicas que serían los protones y los neutrones, y girando alrededor de este núcleo se encuentra la otra partícula subatómica que es el electrón. Acá lo que estamos viendo es el tamaño de estas partículas, que tiene un orden bastante pequeño, por ejemplo 10 a la menos 14 metros. ¿Qué estamos viendo acá? El electrón es una partícula elemental, es decir, no se divide más. Al menos no se ha encontrado una división de este porque no se han encontrado fracciones de. Entonces por eso se clasifica como una partícula elemental. En cambio, los protones y los neutrones son partículas o subatómicas que se pueden dividir, o sea que están formadas por algo que se conoce en cuántica como quarks. Normalmente en química trabajamos hasta acá. Digamos que esta parte de los quarks, que se clasifican así como los electrones como partículas elementales, porque ya no se dividen más, no hacen parte tanto de la química, porque precisamente cuando uno está trabajando enlaces, cuando uno está trabajando reacciones químicas, pues llegamos hasta el punto de electrón, protón y neutrón. Si nosotros ya hablamos de divisiones es porque estamos hablando, por ejemplo, de interacciones nucleares para la obtención de energía o algo así, pero en principio nos quedamos solamente con protón y neutrón. Pero para que ustedes sepan que estas partículas subatómicas se pueden dividir en algo que se conoce como quark, ¿ok? Que son partículas elementales. ¿En qué se diferencian? Por ejemplo, en los espines, que son los números cuánticos de estas partículas, pero entonces eso lo vamos a ir viendo poquito a poco. Bueno, entonces esa es la definición de una partícula subatómica. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿qué es el átomo? ¿Cierto? Eso es algo que es bastante interiorizado, o sea, es la unidad más básica de la materia con las propiedades del elemento químico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos el elemento carbono, ese elemento está formado por átomos de carbono. Si yo cojo un átomo de carbono, cojo otro átomo por acá, cada uno tiene las propiedades típicas del elemento carbono. Por eso me está diciendo esto acá. Es el componente fundamental de toda la materia, y lo mismo, simplemente son frases para poder entender el concepto de átomo, pero dicen lo mismo. Es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder las propiedades químicas. No estoy diciendo que el átomo no se pueda dividir, estoy diciendo que cuando tú ya lo divides, ya estarías hablando de otras características, de otras propiedades químicas. Entonces, esta es la estructura con la que uno trabaja en química, que es un núcleo donde están los protones, que son en carga positiva, y los neutrones, que como el mismo nombre lo dice, son neutros. La corteza, ¿cierto? Que es lo que gira alrededor del núcleo, o sea, los orbitales, es donde están volando, donde están posicionados los electrones, ¿ok? Entonces, el núcleo concentra la masa de todo el átomo, porque si ustedes ven ahí están los neutrones, que aportan principalmente eso, masa, y los protones. En cambio, alrededor solamente están los electrones. Bueno, eso con respecto a la estructura del átomo. Y acuérdense que un orbital es una región del espacio donde hay una alta probabilidad de encontrar el electrón, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que hacen en los estudios cuánticos es determinar precisamente aquí, es como donde ellos pudieron apreciar bajo ciertas mediciones cuánticas que los electrones estaban. Entonces a eso le denominan orbital. ¿Okay? No es una posición exacta, es una posición bastante aproximada. Pues obviamente porque es bastante complejo pues medir la posición de un electrón. Y bueno, esto es para que lo tengamos presente. Hay varios modelos atómicos que se han presentado durante toda la historia. Entonces digamos que de los primeros modelos que se plantearon fue el de Dalton, que nos hablaba de que el átomo era una bola maciza, o sea, hagan de cuenta una pelota. Para él todavía no existían como partículas subatómicas ni tampoco niveles de energía.
Después llegó Thomson encontrando que habían unas subpartículas, unas partículas subatómicas que estaban incrustadas en esa esfera. Entonces a este modelo de Thomson se le llamó modelo de uvas pasas porque tú lo veías como un muffin que tiene uvas pasas como introducidas en él, que las alcanzas a ver, entonces por eso se le llamó así. Entonces ya empieza a hablar aquí de protones y electrones, pero no girando, sino ahí como si estuvieran incrustados en esa bolita. Después Rutherford y Bohr ya nos hablan de orbitales y niveles de energía. Entonces ellos mencionan estos conceptos en el que ya nos dicen que los electrones están girando alrededor de un núcleo positivo y se mantienen unidos precisamente por esa atracción de las cargas, ¿cierto? Positivos para los protones y negativos para los electrones. Y Chadwick nos introduce el concepto de neutrón. Por eso aquí a Chadwick solo le pintan el núcleo, porque él fue el que ya descubrió los neutrones. El último, que es el que estaba ahí, es este que ustedes están viendo acá, que es el de Schrödinger, que ya tiene más de cuántica, ¿cierto? Entonces ya lo que él nos habla no es como aquí de, por ejemplo, Bohr, que eran como electrones puntuales alrededor del núcleo, sino que él nos habla de una densidad electrónica alrededor del núcleo, por eso lo ven así como hormiguitas, ¿listo? Entonces normalmente trabajamos con el de Bohr, que fue el que les mostré, ¿ok? En química, pero es para que vean cómo ha ido evolucionando los modelos atómicos a través de la historia. Y miren, por ejemplo, que aquí el de Thomson ya se aprecia como unas uvas pasas incrustadas en un pastel.